Ok, bueno, jóvenes, eh, buenas tardes. Les dejo este video, esta grabación para poder abordar este tema de la formulación de investigaciones. Como este tema lo desarrollo en varios de los cursos que imparto, entonces el fin es que les sirva a todos. Entonces por eso dejo esta grabación para que podamos analizar el tema y ver el tema desde las diferentes aristas, desde los diferentes trabajos que tengan que hacer, ya sea para el curso de estética y pensamiento crítico en la Universidad Fidelitas, o el curso de historia de la ciudad, en la creativa, o el curso de historia de la arquitectura 1, patrimonio, y los otros cursos de teoría 1 hasta el 3, que puedan visualizar este video y puedan tener las herramientas. Para algunos, sobre todo para la gente que lleva teoría 2 y 3 conmigo, sería como un repaso, porque ya este tema ha sido abordado en diferentes ocasiones, y los que ya también han llevado otros cursos conmigo, sería, como les digo, un aspecto ahí como un poco más reiterativo o de refuerzo para poder desarrollar ciertas habilidades y responder a las necesidades que ustedes tengan dependiendo del curso en el que estén. Entonces, voy a estar haciendo aclaraciones en razón de cuál de los cursos estoy haciendo especificación en relación a la evaluación que tengan ustedes presente, para que lo tengan en cuenta y pongan atención, o sea, mucha atención en relación a esa parte. Voy a mostrar varios trabajos con el fin de que ustedes puedan ver por dónde anda la cosa, sobre todo en la formulación de objetivos o problema investigativo. Esta presentación se las voy a subir en la plataforma en la que estén ustedes inscritos, y también les voy a subir otros elementos guía que van ustedes a poder consultar para poder abordar este tema. ¿Ok? Entonces, voy a empezar primero con la parte de de, de la presentación general. Deme un segundo nada más para revisar una cosa. Okay. Para efectos del curso de estética de pensamiento crítico, recuerden que yo les había dejado por ahí un trabajo asignado y las instrucciones que tenía que modificárselas y generárselas en un documento por aparte, que ya se las voy a mostrar, y eso es como uno de los aspectos que voy a también a tratar de desarrollar en esta sesión para explicarlo bien y que ustedes también puedan verlo. Voy a generar un par de documentos adicionales que me permitirán explicarles bien las necesidades o los requerimientos de cada trabajo. Claramente estos requerimientos irán en función del curso en el que estén matriculados conmigo, para cada grupo. Entonces, voy a generar un documento de Word por aparte, donde nada más voy a copiar y pegar las instrucciones generales, y ahí ustedes podrán ver esas instrucciones. Voy a presentar, después les agrego un poco más a este documento, pero por el momento voy a presentárselos en un PDF rápidamente, nada más para ver las instrucciones o
requerimientos que tenemos para este trabajo en particular y luego lo vemos con más detenimiento. Estas son las instrucciones que están pegadas en el, en el módulo y para la gente de la creativa se las subiré al Classroom, las instrucciones que siempre tienen que seguir para cada uno de los ejercicios. Entonces, volviendo a la presentación. Ok. Recuerden que para el ejercicio de realizar los mapas mentales o esquemas del libro de Melvin Campos o Campo, lo que se busca con este ejercicio para la gente que está en el curso de estética y pensamiento crítico es que ustedes logren desarrollar 3 esquemas a partir del texto de Marvin Campos o Campo. Este texto, recuerden que es un texto que trata sobre métodos de investigación académica. Entonces, ya lo voy a abrir. Vamos a ver. Un segundito. Ok, ya que está abierto. Ok, volviendo. Entonces, este es el texto que ustedes tienen que abordar. Vean que en el índice vienen los 3 capítulos que tienen que desarrollar. Para este capítulo tienen que desarrollar un esquema. Capítulo 1, que dice aspectos introductorios. Entonces, hacen un solo esquema en una sola página, perdón, formato horizontal o formato vertical, como ustedes lo deseen. Pero la idea es que en una única, página entren todos los aspectos que aquí están contenidos, más importantes, resumiendo en un esquema los principales elementos que tienen que considerar dentro de este capítulo, que es investigar el valor social, ideológico, epistemológico, de investigar algo muy breve sobre ese tema, qué es un objeto de estudio, este es el aspecto más importante, o tema de investigación, cómo se formula este tema de investigación, qué es esto que llamamos paradigma de investigación, los 3 tipos de investigación que hay, que sería la cuantitativa, la cualitativa y la mixta, para saber qué es cada una y qué tipo de investigación vamos a hacer, cómo abordamos esa investigación o ese paradigma de una perspectiva crítica, cómo se hacen un informe o la investigación bibliográfica, donde yo hago un listado de textos que luego me servirán para el estado de la cuestión, e ir formulando la bibliografía que me va, o los insumos, las referencias que me van a servir a mí para poder desarrollar la investigación que estoy planteando. Y
cuáles son los tipos de investigación que hay, investigación de campo, la bibliográfica, cuando se hacen abordajes del objeto directamente, etcétera. El aspecto ético de la investigación, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la ética? Y básicamente con estos conceptos básicos, con estos elementos y lo que se encuentren en cada uno de esos capítulos, formulo una serie de esquemas con iconografía, con flechas, diferentes colores, figuras y demás que me permitan a mí explicar adecuadamente este tema en un esquema a partir de relaciones de elementos. Luego ya en la parte del diseño de la investigación, que es la parte más pesada y la que más tienen que poner atención en la formulación de este segundo esquema. Cada esquema vale un 5%. Este esquema va a tener que realizarse en función del tema de investigación, cómo se escoge el tema, cómo redactamos el tema cómo se divide en la parte teórico-conceptual, físico-espacial e histórico-temporal, que es lo que se solicita siempre para los trabajos que tienen que presentarme a mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se justifica el tema? No solamente desde la importancia del tema, sino desde cómo justifico yo también el tema a partir de esa delimitación que yo hice. Es decir, cómo justifico yo que en la delimitación teórico-conceptual escogí, por ejemplo, hablar del movimiento moderno o hablar de la arquitectura del movimiento moderno y de algún submovimiento o alguna tendencia que haya dentro de este movimiento moderno, como por ejemplo el estilo internacional. Entonces, ¿por qué yo escogí y me traté de enfocar en el estilo internacional dentro del movimiento moderno? Entonces yo ahí tengo que justificar por qué conceptualmente me enfoqué en esa parte. ¿Por qué voy a trabajarlo sobre la Escuela de Chicago en Estados Unidos? Entonces ahí tengo una locación, y si yo voy a hablar de los años 20 o 30, ¿por qué agarré esa fecha? Entonces yo llego y justifico, bueno, esto fue uno de los momentos históricos de máxima construcción de edificaciones, y donde se desarrolló por medio del arquitecto tal, el arquitecto tal, el arquitecto tal, se enfocó en este movimiento estilístico, y se trató de difundir allá a nivel internacional, y ya derivó, se extendió en las fronteras, no solamente en Chicago, sino en otros estados y también fuera de los Estados Unidos, y etcétera. Entonces yo ahí justifico por qué el tema se aborda desde esta perspectiva, desde este enfoque, desde este periodo histórico, desde estos conceptos y desde esta locación en particular. Vean que aquí ya habla de la delimitación del tema. Vea que aquí hay delimitación conceptual, espacial y temporal. Ahí se explica. Entonces, van a tener que hacer unos esquemas, en el esquema que abarca todo este capítulo, van a tener que hacer una sección donde específicamente le hable a usted o le diga a usted qué se pone en la delimitación conceptual, qué se pone en la delimitación espacial y en la temporal. Y como yo hago una pequeña introducción de la delimitación del tema en una utilidad de este tema, de por qué se tomó ese tema inicialmente. Entonces yo hago una pequeña introducción, par de reglones, 3 reglones, bueno, dependiendo del trabajo investigativo que se está haciendo, porque para claramente los casos de los trabajos finales investigativos en cursos como historia, teoría, etcétera, yo tengo que introducir media página, una página de introducción, luego ya por lo menos unos 3 buenos párrafos de la delimitación teórico-conceptual, físico-espacial y la temporal. Pero para efectos del ejercicio, en el caso de la Universidad Fidelitas, el ejercicio del curso de Introducción al Pensamiento Crítico, de Estética y Pensamiento Crítico, son líneas, un par de líneas, según lo que viene en las instrucciones generales, que aquí en este caso vea que dice que toda esa sección
se van a poner máximo 8 líneas, o sea, esto, una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, o sea, esto es el número de líneas que va a tener en letra Arial 11, no otra, a espacio y medio. Ojo, que estos son para los trabajos. Para la cuestión de los esquemas, ustedes pueden utilizar el número de letra o el tamaño de letra que deseen, porque van a tener que hacer la letra más pequeña o más grande, dependiendo de cómo están ubicando los componentes dentro del esquema. Pero es importante darles el tip, porque me lo preguntaron al final de la clase de ayer, de que cómo hacían para desarrollar el trabajo de la mejor manera. Entonces me preguntaron, profe, ¿y si podemos hacer el trabajo, agarramos el trabajo, lo redactamos primero en un documento de 1, 2, 3 páginas, las páginas que salgan, o sea, un Word así, redactado normal, como si fuera un trabajo de entrega común y corriente, y luego agarro ese trabajo y lo resumo o lo esquematizo en los esquemas y los diagramas y los mapas mentales que se está pidiendo. Claro, eso es parte de lo que ustedes pueden hacer. Llegar y decir, ok, yo agarro este documentito, lo redacto, pongo entonces una introducción, la redacto, el tema, la delimitación del tema, el problema, y lo voy redactando con las cantidades de líneas máximas que se solicitan en este documento, y cuando lo tengo ya redactado todo en Word, yo llego y ya luego lo paso a la parte gráfica, es decir, ya lo hago esquemas como los esquemas que siempre les pongo de ejemplo, gracias al compañero Juan Carlos López, acá. Y entonces yo llego y agarro esta sección que dice investigar y la pongo con iconografía, con esquemas, con relaciones de componentes y la redacto de esta manera. El objeto o tema de investigación, y entonces ya empiezo a meter figuras, dibujos, mapas, fotografías, elementos iconográficos, flechas, etcétera, y empiezo a desarrollar cada una de las ideas que vienen en el texto de esta manera. Entonces yo voy esquematizando cada uno de estos para el esquema cuarto, que es cuando ya tienen que poner en práctica cada uno de estos elementos. ¿Ok? Entonces, volviendo al texto, aquí es esta sección donde tienen que empezar a esquematizar. Para este segundo esquema no busco que desde aquí ya empiecen a formularlo con el tema de investigación que ustedes tienen. Eso lo harán en el cuarto esquema. En este segundo esquema lo que necesito que planteen es qué rayos es el tema de investigación, qué es la delimitación del tema, o sea, como un instructivo de cómo se hace esto, de un resumen en esquema, un resumen gráfico de este capítulo, qué es el problema investigativo, cómo se formula, cómo se plantean los objetivos, o una hipótesis, especulación, que esto no, la hipótesis para estos trabajos yo no suelo pedírselas a ustedes, cómo se hace un estado de la cuestión, cómo se hace un marco teórico y los diferentes componentes de la metodología, etcétera. Y ya finalizarían con el tercer esquema, con el capítulo 3, donde habla de las fuentes de información. Ese es como el un poquito más laxo de todos, es el que tiene menos contenidos, pero también tienen que agregarlo como un tercer esquema. Las fuentes de información, las fuentes bibliográficas, las electrónicas, cómo se cita. Vean que aquí viene como hacer una cita, las fichas bibliográficas, aspectos sobre el plagio, aspectos generales sobre cómo se plantea una bibliografía en un trabajo investigativo, los tipos de bibliografía más comunes, etc. Y aquí entonces tengo una pequeña guía de cómo se plantea este tercer esquema. Ya una vez que tengo estos tres esquemas que lo hacen en parejas para efectos del curso de estética y pensamiento crítico, entonces ya tienen estos tres esquemas, uno por cada capítulo, hecho en parejas, entre los dos, o sea, los dos integrantes del
grupo, o sea, de la pareja, elaboran el cuarto esquema, donde ya sí tienen que plantear el tema en relación al tema que se les asignó. Que para el caso de esto que ya sigo conversando con ustedes, tiene que ver con estos temas que yo les asigné, que es relativismo situacional del juicio estético para el grupo 1 y 2, o sea, la pareja 1 y 2, el simbolismo, arquitectura, historia, el contexto cultural como dotador de sentido para el grupo 3 y 4, habitar es producir espacios, habitar es permanecer en lo producido para el grupo 5 y 6, y lo único constante es el cambio, el juicio estético dentro de los procesos de transformación para el grupo 7 y 8. Entonces, cada grupo va a agarrar el cuarto esquema y ya formular una pequeña introducción, un problema investigativo, una delimitación del tema, una serie de alcances, una serie de elementos que justifican esa escogencia del tema, un objetivo general, 3 objetivos específicos, y según lo que indican estas instrucciones. Vean que aquí viene lo que hay que hacer y cuánto es de cada cosa. Dimensión 8 líneas o 120 palabras. Delimitación del tema, acá. Aquí no le puse el número de líneas, esto se lo voy a poner ahorita, si me ve, que de igual manera es igual a esto otro, aproximadamente unas 150 palabras, 10 líneas, pueden ser unas 3 líneas por cada uno de los elementos de delimitación y un par de líneas para la introducción de la delimitación del tema. El problema a ser abordado, el objetivo general y 3 específicos, la justificación, alcances, una sección que en realidad no es un estado de la cuestión, ojo, sino que es un esquema, una parte del esquema, donde va a poner algunos hallazgos de las principales referencias bibliográficas consultadas y como una idea de qué planteó ese autor en ese texto, en ese artículo, en ese libro, sobre el tema que están investigando. Y eso es todo. Y en el octavo punto, que yo ahorita igual lo explico con mayor detalle, los principales conceptos que van a abordar, mínimo 7. Es decir, cuando yo llego y estoy trabajando, por ejemplo, con el relativismo situacional del juicio estético, que es este tema, entonces yo tengo que saber qué es el relativismo. Y el relativismo, de hecho, es todo movimiento. Entonces yo busco qué es este movimiento, qué es este relativismo, lo busco en internet y averiguo un poco qué es el relativismo, qué es el situacionismo, que es aquí cuando habla la segunda palabra, el segundo concepto es situacional, que es el juicio, que es un juicio, no un juicio desde la perspectiva de los abogados, sino que es un juicio estético. Y ahí entonces averiguo qué es el juicio estético, qué es la estética. Ahí tengo 4 conceptos. Me harían falta 3. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de como les puse el ejemplo a ustedes, de Pablo Picasso, de Pablo Luis Picasso, entonces si ustedes van a estar hablando de Pablo Picasso, entonces, y de el cubismo, entonces ustedes tienen que empezar a desarrollar el tema del cubismo, que sería el quinto concepto. Y a partir de ahí, bueno, se van a encontrar otros conceptos cuando exploren el cubismo, que van a tener que abordar o tocar dentro de este movimiento que ustedes están desarrollando. Entonces, esos otros conceptos que ustedes por ejemplo, el concepto de vanguardias artísticas,
van a tener que definir qué es vanguardias artísticas. Ahí tendrían un sexto concepto. Y otro concepto más que se encuentren por ahí que sea importante para desarrollar, y ya serían 7 conceptos como mínimo, y empiezan a vincularlos, a establecer las relaciones entre los diferentes conceptos y componentes para poder desarrollar el tema que ustedes están problematizando. Entonces, y ahora sí, retomando la parte de la presentación, ¿cómo empiezo? ¿O cómo se empieza a formular un tema y un problema investigativo? Yo empiezo a desarrollar o a problematizar dependiendo del título del tema general o genérico que se me está asignando a mí. Para el caso, por ejemplo, de estos temas que teníamos acá, que era la del, perdón, ¿verdad que está? El relativismo situacional del juicio estético. Entonces, si ese es mi tema, yo tengo que empezar bueno, voy a tomar el segundo tema porque eso ya lo expliqué bastante en clase. Simbolismo, arquitectura e historia, el contexto como motor de sentido. Entonces, si yo tengo ese tema, yo tengo que empezar a plantear cómo una serie de elementos simbólicos cobran valor dependiendo del periodo histórico en el cual esté. Por ejemplo, durante el medievo, la iglesia, eso lo vimos en el texto de introducción al arte que yo les pasé, que ustedes tenían que leer para la primera sesión. Viene un ejemplo donde se plantea cómo en el medievo los templos y el arte que estaba incrustado en los templos tenía una función casi que educativa, una función doctrinal en donde yo llegaba y transmitía a las personas ignorantes los diferentes pasajes bíblicos y les explicaba porque la mayoría de la gente en el medievo no sabía leer. Entonces, como no sabía leer, usted entraba a una iglesia y volvía a ver los vitrales, volvía a ver las estatuas, volvía a ver en algunos casos el techo de la estructura, como venían frescos dibujados con las diferentes escenas de la vida de Jesucristo, de la deidad o de los distintos pasajes bíblicos, y ahí te los encontrabas. Y entonces empezabas a entender por medio de todos esos elementos simbólicos y todos esos elementos que ahí venían plasmados, el, el culto cristiano y el dogma en general cristiano. Y eso tenía una significación y tenía un propósito en ese momento histórico. ¿Por qué el contexto cultural? Porque estamos hablando de un contexto cultural en donde la mayoría de las poblaciones eran analfabetas, cosa que hoy en día se ha disminuido enormemente. En un país como Costa Rica prácticamente tenemos un 98% de alfabetismo, o sea, solo un 2% de las personas no saben leer y escribir, y en el mundo creo que anda por como un 92% del alfabetismo. Solo en ciertas regiones la gente no sabe leer o escribir, pero esa es la media mundial, si no me equivoco, creo que anda un poquito más bajo, pero ya no es tal vez en ese momento, en el medievo, donde menos del 50% de las personas sabía leer y escribir. Entonces vean cómo el contexto cultural le dota no solamente en un sentido de que yo voy a poder entender eh, la figura de la Virgen o la figura de Jesucristo o esa escultura que está llorando, esa escultura que está sufriendo. No solamente voy a entender eso, sino que me dota, o sea, el contexto cultural e histórico me dota de sentido para yo entender que eso servía para evangelizar, para transmitirle a la gente cómo era la vida de Jesucristo, que es la principal figura del cristianismo, y cuáles eran las figuras en torno a la figura de Jesucristo, que María, que José, que los discípulos y los apóstoles. Me explico. Entonces, eso es cuando yo empiezo a entender cada uno de estos conceptos y las implicaciones que tienen estos conceptos. La cruz va a tener un simbolismo. La arquitectura gótica va también a tener un simbolismo. La arquitectura gótica es alta, porque se supone que, valga la redundancia, ahí entra el altísimo, y hay una
alusión a, a lo alto, al cielo. Trata de que entre mucha luz en los templos, porque los templos paleocristianos, por ejemplo, eran sumamente cerrados, porque la tecnología del momento no permitía generar paredes que pudieran soportar esas enormes piezas de madera que iban a hacer el techo, y todo era muy, muy rígido, todo era muy masivo. En cambio, ya cuando llegamos al medievo y empezamos a desarrollar las primeras iglesias góticas, ya la tecnología es otra, sobre todo los arcos de medio punto y otros elementos que van a empezar a ayudar a generar una mejor libertad a la hora de construir, mayores distancias en las luces, es la distancia que hay entre un punto A y un punto B, eso es una luz. Y lo que yo voy a tratar de desarrollar dentro de este templo, que cada uno de los elementos va a tener un símbolo. Las gárgolas, por ejemplo, que están afuera de las iglesias góticas, esos elementos hacen alusión a que en la exterioridad de fuera del espacio sagrado hay demonios, hay elementos nocivos para nosotros, los individuos, los que somos seres pecadores, que nos tientan, que nos acechan, y que por eso nosotros tenemos que estar refugiados dentro de del espacio sagrado que es el templo, la iglesia, que en la mayoría de las ocasiones tiene estas formas. ¿Por qué? Porque hacen una alusión también al útero femenino. Y todos esos elementos están intrínsecos dentro de cada uno de los aspectos que conforman la arquitectura gótica o la arquitectura religiosa en general. Y eso es un ejemplo de lo que yo puedo hablar en este tema. Entonces, ahí es, volviendo a la presentación, cómo yo empiezo a partir del título a formular el tema de investigación. Yo leo el título, vuelvo otra vez a este título y entonces yo digo, ok, ¿a dónde me voy a situar? ¿Qué periodo histórico? Primero tengo que hacer un barrido de una información general para poder saber. Ojo, esto es un detalle importantísimo para todos. Bueno, sobre todo para la gente del curso de Estética y Pensamiento Crítico. Yo les voy a subir un texto que se llama Atlas de Teoría de la Arquitectura, que van a usar como referencia. Ese texto, se lo subo ahora mismo, van a usarlo como referencia para por lo menos hacer un repaso y decir, ok, voy a agarrarme de aquí. Entonces ustedes llegan a ese texto, que igual lo tienen que leer para todo el tema 1 y para el tema 2 también. Entonces van a agarrar ese texto y lo van a leer durante todo la mitad del semestre, pero por lo menos dicen, bueno, mira, quiero trabajar algunos autores del medievo, o quiero trabajar el movimiento moderno, quiero trabajar las vanguardias, o quiero trabajar, ahí viene la información más básica. Yo se los dije que esto es como el libro de Paco Lola de arquitectura, y les hice una acotación en la clase cuando vimos este tema. Entonces, agarren ese texto como referencia primera para llegar a ver, bueno, mira, y por lo menos saber de autores, de arquitectos, de periodos históricos, de movimientos, y lo más básico en un solo texto de 100 páginas, bueno, 80 y resto, 90 páginas, y ya ahí tengo una idea general de a dónde me voy a situar. Entonces, si yo en este caso escogí el medievo y la arquitectura gótica para hablar de este tema, simbolismo, arquitectura e historia, el contexto cultural como autor de sentido, entonces me quedo ahí. Vean que ya en la delimitación teórico-conceptual ya estoy hablando de los templos, de la arquitectura religiosa, en primera instancia como gran tema. Dentro de la arquitectura religiosa está el cristianismo, o sea, de las iglesias cristianas, el templo cristiano. Dentro del templo cristiano hay otro tema más pequeño y más específico, que es la iglesia gótica. ¿Ok? Entonces, ahí dentro de la iglesia gótica hay un tema aún más específico, que es el simbolismo de los elementos que componen a la iglesia gótica. Y como el contexto cultural, que ya les expliqué como un ejemplo, esta parte de la educación
cuando ya me vuelvo aún más específico, a hablar de los vitrales, por ejemplo, o del arte dentro del templo cristiano, gótico, y cómo entonces yo problematizo eso, que es el segundo paso. Vean que aquí, como con este ejemplo del simbolismo, arquitectura, historia, el contexto cultural, como dotador de sentido, ya empiezo a construir un tema y una delimitación del tema a nivel conceptual. Empecé por la arquitectura religiosa, me pasé a la arquitectura cristiana o católica, como quieran decirlo, luego me pasé al templo gótico, luego me pasé al arte dentro del templo gótico, luego me pasé al simbolismo del arte dentro del templo gótico, y ya ahí, en aún muchísimo más específico, si quiero trabajar nada más el vitral, me concentro en el vitral. Ojo, otro detalle, anótenlo por ahí, anótenlo aquí y anótenlo en sus cuadernos de apuntes. Las investigaciones académicas tienen que ser lo más específicas posibles. Es decir, si yo voy a hablar, yo no voy a hablar de toda la arquitectura gótica del mundo. Yo voy a hablar de un periodo en específico y posiblemente voy a hablar de los vitrales de la iglesia de la Catedral de Notre Dame en Francia, o de esta otra iglesia, o de cualquier otra iglesia, pero yo voy a hablar específicamente de ese templo, de esa obra artística, puede ser incluso hasta 2, 3 templos, pero solamente del vitral, o solamente del arte dentro de la iglesia gótica en Francia, o en Inglaterra, o en México. Y entonces yo hablo única y exclusivamente de esa locación, de ese periodo histórico, de ese arquitecto o de ese movimiento, y nada más. Entiendan eso. Los trabajos no son esa cosa enorme que ustedes se puedan imaginar. Los trabajos, y sobre todo este trabajo, es lo más específico posible. Siempre para los trabajos de investigación. Porque, o sea, solamente tenemos un semestre que es parte de lo que hacemos, de los tal 3 o 4 o 5 ejercicios que vamos a hacer. Entonces tiene que ser muy específico, porque no van ustedes a traer ese montón de información de Google que se encuentren por ahí. No, va a ser muy específico. ¿Cómo puedo plantear el problema? Entonces yo puedo plantear el problema, en este caso, volviendo al tema, el problema del analfabetismo y el cómo se trató de solventar ese problema a partir del arte. Entonces, el arte como un instrumento para la educación o incluso la evangelización o para la ideologización, por ejemplo, que lo podemos ver de una perspectiva positiva, una perspectiva negativa, una perspectiva neutra, como quieran ustedes, porque claramente es una forma de ideologizar, es decir, el arte, la religión, perdón, también es una ideología. ¿Qué es una ideología? Entonces yo ahí tengo ya el séptimo concepto que tenía que utilizar dentro del ejemplo que puse anteriormente, y ahí tengo todos ya mis conceptos. Entonces yo ahí empiezo a desarrollar el tema, a construir el tema, a delimitar el tema y a problematizar el tema. Problematizar el tema no tiene que necesariamente tiene que ser negativo. Yo el tema lo puedo problematizar de cómo, a partir de el elemento ignorancia de las personas y sobre todo el analfabetismo del momento, característico de un periodo como el medievo, donde la gente no sabía leer y escribir, el arte servía como elemento instructor, como elemento formador, como elemento referente para poder enseñar, en este caso, el dogma cristiano a las personas. Ese es el problema. Entonces, volviendo a la presentación, yo tengo que en primera instancia, cuando yo empiezo a plantear un estado de la cuestión, el estado de la cuestión me habla de qué se ha hecho, qué se ha escrito, qué se ha hablado del tema.
Entonces me encontré en el texto este que ya les dije de Atlas de Teoría de la Arquitectura, que tal autor escribió, ya se los voy a mostrar, el texto. Que ese texto se los voy a subir, que es este, para que lo puedan usar. Es este, véanlo, Atlas de Teoría y Arquitectura. Entonces, este fue el texto que me logré piratear. Y aquí, perdón, lo que iba a ver es el índice. Hay un repaso súper general vean, ¿qué es teoría? ¿Qué es antiteoría? La posible oposición entre hacer y decir, relación entre teoría, crítica e historia, que ese texto lo tienen que leer obligatoriamente para la sesión 1, para el tema 1 y 2, antecedentes de la teoría de la arquitectura y del surgimiento. Y entonces ya aquí empieza en el capítulo 2 los estilos y cánones. Entonces vean que aquí viene lo del historicismo, quién es Palladio, el impacto de la representación en la arquitectura, Brunelleschi, Miguel Ángel, Leonardo, que estos son autores medievales. Luego viene la transición a la modernidad, que es el arte y la técnica, quién era Etienne Baulet, Claude Nicolas Ledoux, y hay otros autores, Eugene Emmanuel, Viollet Leduc, y ahí van a venir otro montón de autores que ustedes pueden empezar a ver aquí en la transición de la modernidad. Los inicios de la modernidad, el problema planteado por las nuevas técnicas del arte. Aquí van a hablar también del modernismo catalán, que el modernismo catalán es súper diferente del modernismo en otras latitudes, entonces es un tema específico. ¿Quién es Adolf Loos? La crítica al capitalismo y al ornamento, en su texto Ornamento y Delito. ¿Qué es esto de lo protomoderno? ¿Quién era Bruno Taul o Peter Bremens? Que es un enorme referente de la arquitectura. Ya cuando vienen las vanguardias figurativas, con el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo, el constructivismo ruso, aquí también pueden trabajar este tema para alguno de los subtemas que ya les planteé. La Escuela de Chicago, el rascacielos sobre las cenizas. Aquí habla de cómo surgieron los primeros rascacielos a partir del problema histórico, algo muy breve. Dagmar y Adler, esto puede ser para desarrollar todo un tema enorme porque este autor fue uno de los mayores precursores de la arquitectura en Estados Unidos y hay un montón de que se puede desarrollar a partir de esto. Louis Sullivan, que es otro montón que se puede desarrollar a partir de este arquitecto. Y ya después viene el movimiento moderno, viene por acá la Bauhaus, la Siam, la Carta de Atenas, Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, la arquitectura organicista, Alvar Aalto, ya viene aquí Latinoamérica, y es un repaso completo, como les digo, desde el medievo hasta la época contemporánea, de donde por lo menos en este recurso les va a ayudar a ustedes. Entonces ya cuando se van al recurso, empiezan a leerlo, ven que es muy gráfico, vienen texto, vienen siempre imágenes, vienen referencias de libros, de ejemplos de arquitectura, algunos antecedentes, quién era Andrea Palladio, vienen algunas de sus diseños, de sus proyectos, Filippo Brunelleschi, y vienen sus trabajos, vienen algunas líneas de tiempo interesantes, Miguel Ángel, su obra, Leonardo, su obra, bueno, algunas obras claramente, y aquí vendrá cada uno de esos autores, y sobre todo estas líneas de tiempo son muy interesantes de ver, y eso es por lo menos un recurso útil para empezar a tener una idea de lo que es esta disciplina. Entonces, volviendo, ahí yo empecé con ese primer recurso a tener una introducción al tema, un estado de cómo está el tema investigado, cómo se ha observado, y entonces eso nada más me situó.
Si yo voy a hablar del vitralismo, entonces yo me voy a encontrar posiblemente un montón de autores, historiadores del arte, arquitectos, que tienen un texto, un libro, un artículo sobre el vitral o el uso del vitral para evangelizar a la plebe en aquel momento histórico en el medievo. Entonces me encontré que, me lo estoy inventando esto, Alberto Rodríguez, que era un mexicano, desarrolló una investigación sobre sobre el vitral en las iglesias mexicanas del siglo XVI, del siglo XVII, perdón, del siglo XVII, y cómo a partir de los vitrales se empezaba a tratar de evangelizar a las poblaciones en ese momento, o en Francia, o en Inglaterra, o donde ustedes quieran. Y entonces me encontré ese artículo. Entonces ese artículo habla sobre este tema. Me encontré otro artículo que habla del arte en general, cómo el arte servía para educar o evangelizar o generar eso en las personas durante este X periodo histórico. Entonces me encontré esos 3 recursos. Y esos 3 recursos entonces los introduzco dentro del estado de la cuestión. ¿Por qué se hace todo esto? Porque voy a luego a empezar a formular en esta otra parte el problema investigativo, que ya explico un poco sobre el problema, los objetivos, los alcances y los demás componentes que tengo que ir desarrollando. Ahora, voy a pasar de una vez a los objetivos. No voy a brincar este ejemplo porque es un poquito más complejo y ya además lo expliqué en clase. Este es un ejemplo un poquito tal vez más digerible y ahorita lo vemos también con los otros ejemplos que traje en los otros trabajos. Entonces, ¿cómo empiezo a formular un objetivo general? Yo tengo que formular en el objetivo general, bueno, puedo volver entonces a este esquema para plantearles un objetivo general. Tienen que tener un qué, o sea, qué se va a hacer, un para qué, o sea, para qué lo voy a hacer, un cómo, o sea, cómo voy a ejecutar yo esa acción para poder hacer esta investigación, y un dónde, o dónde puede ser incluso un cuándo. ¿Ok? Entonces yo voy a tener siempre un infinitivo como primer componente para introducir el qué, siempre el que va a ir de primero, siempre. Y luego ya puedo alternar entre poner el para qué o el cómo y finalmente el dónde, o el dónde puede estar introducido dentro, ahorita vamos a ver unos ejemplos, en medio del para qué y el cómo. Pero el orden más lógico sería qué, para qué, cómo y dónde. Pero puede alternarse qué, cómo, para qué y dónde, o qué, cómo, dónde y para qué, por ejemplo. Entonces, aquí se pueden encontrar, ustedes buscan en internet, siempre le ponen verbos para objetivos generales y verbos para objetivos específicos, pero en realidad no son verbos, porque son infinitivos. Pero no importa, eso es un detalle técnico tampoco tan relevante. Aquí, como ya les mencioné, ¿qué es lo que pretendo hacer? Esto, como ya les dije, viene acompañado de infinitivo. Estos son los verbos o los infinitivos, que en realidad son para empezar un objetivo general. Analizar, calcular, categorizar, comparar, compilar, concretar, crear, definir, demostrar, analizar, comparar, son algunos de los que más se utilizan, evaluar, exponer, son los principales, son algunos de los principales, y estos ya son para objetivos específicos. Entonces, el cómo pienso lograr este propósito, el para qué, para la redundancia, para qué lo voy a hacer, con qué fin establecerá esta investigación, y dónde, esta tarea, y dónde se localiza el proyecto, cuál es el locus, el momento histórico. Okay. Entonces, vamos con este ejemplo. Tengo que correr porque ahorita tengo que dar otra clase. Objetivo general. Entonces, en el objetivo general, yo voy a poner, vean lo que dice. Esto es de una investigación de Marcela Vargas, de un trabajo final de graduación. Formular una estrategia de renovación urbana integral
del espacio público barrial a través de la participación, la visibilización y el empoderamiento de la juventud adolescente mediante un proceso piloto en San Vicente de Moravia. Vean que siempre un objetivo general no es un texto de este tamaño. Son 3 líneas, 2 líneas, máximo 4 líneas. Eso es un detalle importante. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que plantea Marcela? ¿Qué es lo que va a hacer? Formular una estrategia de renovación urbana integral del espacio público real. Vean que acuérdense que el plantear la arquitectura no es solamente construir edificios, sino también formular estrategias, formular abordajes de investigación, formular intervenciones urbanas, formular planes, planes maestros o otras cosas que van a desarrollarse en los distintos ámbitos de la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta muchacha? Esta muchacha buscaba formular una estrategia de renovación urbana, o sea, renovar el área, en este caso especial, un barrio en San Vicente de Moravia. ¿Ok? Pero no era ya nada más así, genéricamente formular una estrategia de renovación, sino que ella lo que buscaba era poner a participar y visibilizar a la juventud. Entonces, ¿cuál es el fin de formular esta estrategia de renovación? Para poder lograr integrar a la población joven a participar, visibilizarlos y empoderarlos de que ellos también tienen derecho a formular cómo quieren concebir sus espacios públicos. Perdón. ¿Cómo iba ella a lograr esto? ¿Cómo iba a buscar lograr esto? A través de un proceso piloto que logra poner a participar, visibilizar y empoderar a los jóvenes. Es decir, ella llegó, bueno, ustedes no se leyeron esta tesis, pero yo sí, ella se fue a Europa, la parte norte, hizo un plan piloto en uno de estos países, y se dieron unos talleres y todo, y ella luego se vino a Costa Rica y trajo esas ideas, esos talleres, esa metodología y la implementó aquí. Ese es el proceso o plan piloto que ella habla aquí. Y entonces, a partir de eso, ella busca poner a participar y visibilizar a los jóvenes, porque ella plantea que los jóvenes, bueno, primero que la acción comunitaria es necesaria para poder tener espacios mejores dentro de un barrio o dentro de una localidad, y es necesario integrar a los jóvenes que son uno de los principales usuarios de este espacio. Entonces, eso es lo que plantea ella aquí. ¿Dónde? En San Vicente de Moravia. Vean que aquí está entonces el qué, el para qué, el cómo y el dónde. ¿Ok? Este objetivo puede lograrse de distintas formas, tanto en el desarrollo de distintas actividades, como son talleres, seminarios, capacitaciones, el diálogo con las comunidades, el involucramiento de instituciones, así como desde el planteamiento de infraestructura también. Si ella quisiera ya pasarlo a esta vertiente de la parte de edilicia, de la parte de construcción. Bueno, hay unas preguntas que no voy a abordar. Cuando yo hablo de la justificación, ya hablé yo, y volviendo al tema de que estaba planteando acá, del simbolismo. Entonces, cuando yo justifico, entonces yo planteo que si yo voy a hablar del vitral, cómo se utilizó para educar o enseñar los evangelios a esa población en el medievo, como un recurso, yo claramente no voy a hablar de ese tema posiblemente ahorita, porque ahorita la gente no va a las iglesias y ve los vitrales y se educa. A la gente le dan religión en el colegio o en la escuela. Entonces ya obviamente esa función, entre comillas, se perdió, o parte de esa función se perdió. Ahora esa función, la función del vitral es contemplativa, hoy, 2024, pero en el medievo era la función educacional. Entonces yo me tengo que ir hasta el medievo para ir a hablar de los orígenes de esta función que tenía el arte en ese momento, que era enseñar. Entonces ahí yo justifico porque me estoy yendo hasta el medievo y no lo estoy haciendo actualmente, porque actualmente no me sirve de nada, porque actualmente la gente solamente aprecia el vitral y no
se educa o se enseña a través del vitral. O sea, no es el propósito. El propósito hoy es contemplativo, no es educativo. Y esto es un detalle muy importante para poder elaborar esta justificación del periodo histórico al que me voy, de que yo estoy hablando de la Francia del siglo XV o del siglo XVI. Me estoy hablando de ese periodo porque ahí fue en ese momento cuando se construyó tal iglesia gótica. Y estoy hablando de Francia o de Inglaterra porque eran dos de los principales lugares donde se generaban la construcción de estos grandes elementos arquitectónicos. Entonces ahí justifico también la parte de la elección de esa locación. ¿Por qué yo escogí el templo gótico? Ah, bueno, porque yo estoy hablando de simbolismo y el templo gótico planteo que está cargado de simbolismo, porque si yo hablo, por ejemplo, del movimiento moderno y el purismo del movimiento moderno, cuando yo llego y encuentro que empiezo a ver y todo está desprovisto de ornamento, todo está desprovisto de elementos simbólicos, que bueno, no necesariamente hay elementos simbólicos también dentro del movimiento moderno, pero es muy escaso. En cambio, el movimiento gótico, el gótico fue una de las expresiones arquitectónicas, una de las máximas expresiones arquitectónicas del simbolismo. ¿Dónde me encuentro eso? Lo encontré en el texto de tal, de historia del arte, historia de la arquitectura, ahí donde dice y justifica que el templo gótico fue una de las máximas referencias para el simbolismo en la arquitectura. ¿Se entiende? Entonces, ven cómo yo empiezo a justificar el tema. Los alcances. Yo también ahora ayer en la clase le estaba explicando a una de las compañeras cuando estaba hablando del tema 1, que les puse el ejemplo del cubismo. Y también lo puedo hacer con este tema de la iglesia gótica y los vitrales. Dentro de los alcances yo digo cuáles son los límites de la investigación, hasta dónde voy a llegar con ella, cuál es el enfoque que yo voy a dar a esta investigación. Yo en los alcances pongo que yo voy a trabajar única y exclusivamente con los vitrales de la iglesia gótica francesa o de esta iglesia, de la Catedral de Notre Dame o de la iglesia tal. No voy a trabajar escultura, no voy a trabajar pintura, eso es parte de mis alcances. Voy a trabajar única y exclusivamente el simbolismo como recurso, el simbolismo dentro de la iglesia gótica, número 1. Número 2, solamente voy a trabajar el arte del vitral desde la perspectiva de la enseñanza de los evangelios a la comunidad analfabeta de ese periodo histórico. No voy a hablar de la función contemplativa en el siglo XXI hoy porque no me interesa hablar en ese tema. El tema es en el medievo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XV. Ese es el tema, esa es la delimitación. Hasta ahí estoy llegando, esos son los alcances de mi proyecto. Cuando yo hablo de alcances de un proyecto, estoy hablando de hasta dónde yo voy a llegar. Si yo voy a plantear, por ejemplo, cuando estoy hablando del cubismo, de que voy a trabajar el cubismo, solo voy a trabajar la obra de Pablo Picasso, o solo voy a trabajar la obra de Pablo Picasso que esté relacionada con un enfoque político, como la Guernica. Entonces yo voy a hablar de la Guernica de Pablo Picasso y esta otra obra, porque tienen un carácter político. No voy a abordar las primeras obras de Pablo Picasso, que no son que no son obras pertenecientes al cubismo, porque Pablo Picasso no solamente hizo cubismo, también hizo otras cosas. Pero ese no es mi tema. Mi tema y los alcances de la investigación no es hablar de toda la obra de Pablo Picasso. Es exactamente la obra cubista que tiene un carácter político. Esto es la factibilidad y viabilidad, no lo voy a ver porque no se los pido a ustedes en esos trabajos. Pero básicamente eso es. Ahora veamos, ya para ir terminando, lo de los trabajos de investigación que han hecho otros estudiantes. Entonces, vean, objetivo general, entender las relaciones presentes de la ciudad. Esperen porque aquí tengo que primero presentar el título de este trabajo. Esto es la página 4. El trabajo de esta estudiante era ciudad
ciudadanía e indiferencia social, grupos marginados y su expresión en el espacio urbano. ¿Ok? Entonces, volviendo, ese es el tema, o el título de la investigación, perdón. Cuando ya ella plantea el objetivo general de esta investigación, dice, vea que empieza con un infinitivo, entender las relaciones presentes de la ciudad, o sea, el concepto de ciudad, ciudadanía y personas en estado de calle como grupo marginado. Porque acuérdense que yo tengo la ciudad, tengo la ciudadanía. Para ser ciudadano, soy persona sujeto de derechos y de responsabilidades. Por eso, para explicarles a grandes rasgos, eso es un ciudadano. Pero están por otro lado las personas de calle, que son, pues, de cualquiera decía, también son ciudadanos. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde le quitan esa cualidad, le quitan esa condición de ciudadano a la persona marginada de calle, por eso se llama marginado, por eso le llaman marginado, lo desplazan y le quitan su condición de ciudadano, sus derechos y sus hasta algunos deberes, porque estas personas en algunos casos hasta creen que no tienen deberes ante la sociedad y entonces ensucian, roban y creen que están fuera del margen de la ley. Entonces se despojan de su condición de ciudadano. Y eso es un problema, porque entonces generan problemáticas dentro de la ciudad. Entonces, ¿con qué fin o qué, para qué? Con el fin de entender cómo afecta el desarrollo urbano de la zona roja. Es decir, la zona roja es una zona problemática de San José, donde usted va y posiblemente lo puedan asaltar, lo puedan dañar, le pueda pasar, es una zona fea, llena de indigentes, llena de lugares un poco escabrosos, falta de iluminación, tiene un montón de problemas. Usted puede pasar por ahí y le puede pasar de todo. Entonces, esa zona no se ha podido desarrollar, no se ha podido eliminar ese problema. Entonces, la compañera lo que está planteando es analizar esos conceptos, esas relaciones de la ciudad, de la ciudadanía y las personas en estado de calle, porque ella plantea una hipótesis que está ahí como flotando, de que hay un problema entre la relación de la ciudadanía y la ciudad, o sea, cómo funciona su ciudad, y estas personas que las marginan. Y entonces, entendiendo esas relaciones, ella puede empezar a detectar algunas posibilidades de intervención para mejorar la zona roja de San José. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? A partir del análisis espacial de permanencia y perjuicio social de estas situaciones de indigencia en la última década. Es decir, ella va a analizar los prejuicios sociales que están circunscritos alrededor de esta problemática. Los objetivos específicos, ya ella va a plantear entender las dinámicas sociales en primera instancia y de marginación que generan una discriminación hacia las personas indigentes. ¿Para qué? Para entender cómo se traduce esto en la definición de las condiciones espaciales que propicien el problema. Segundo objetivo, distinguir la interacción de las personas de calle, ciudadanos y ciudadanía, y ciudad, en la última década en su expresión urbana y los espacios de imaginación. Y finalmente, analizar los espacios utilizados por las personas de calle en esta zona roja. ¿Para qué? Para entender que los hace, o sea, que hace estos espacios propicios para ser tomados por estas personas de calle. Eso es ese tema. Aquí tengo otro, que este es un trabajo muy bueno, ahí se los dejo, ahí le pueden poner pausa en algún momento y analizar un poquito más, porque ya se me está acabando el tiempo, que se llama Analizar la nueva configuración de la ciudad de Chicago a partir del estudio de los orígenes de la Escuela de Chicago, con el fin de entender el cambio de modelo de la ciudad hacia una arquitectura vertical de 1840 a 1900. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Analizar la nueva configuración de la ciudad de Chicago a partir, o sea, ¿cómo? A partir del estudio de los orígenes de la Escuela de Chicago. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Con el fin de entender el cambio de modelo de la ciudad, es decir, en ese momento la ciudad no era vertical, era una ciudad horizontal. Cambió a ser una ciudad vertical con rascacielos y demás.
Entonces, ella lo que busca entender es cómo pasó eso. ¿En qué lugar? En Chicago, claramente. ¿En qué periodo? ¿O cuándo? Entre 1840 y 1900. Vean que aquí, ella en los objetivos específicos plantea explicar cuáles fueron los eventos históricos, necesidad de replantear la ciudad surgidos luego del incendio de Chicago, que fue lo que provocó el cambio de modelo. Identificar luego los principales factores que se vinculan al crecimiento demográfico que han llegado a generar que las grandes ciudades hayan tenido la necesidad de lanzarse hacia arriba porque ya no cabía la población. Y el final, fundamentar de manera teórica la línea de pensamiento de las principales escuelas de Chicago, es decir, ver cómo este movimiento se generó a partir de toda una serie de conceptos, de una serie de ideas, de una serie de autores. ¿Para qué? Para lograr entender las bases del movimiento en este momento histórico. Esos básicamente son los ejemplos que yo quería abordar con ustedes. Voy a generar otro pequeño video explicativo porque ya se me fue el tiempo y ya ahorita vienen los estudiantes de mi curso. Les voy a generar otro pequeño video donde les voy a hablar de o les voy a terminar de formular o de plantear lo del ejercicio, los requerimientos que ahí les dejo, ahí les voy a dejar un documento explicativo. Puede que nada más les deje el documento explicativo, porque yo creo que ya he explicado un poco lo que busco con el ejercicio. Y ya los requerimientos, que ya yo se los había subido, pero no sé por qué no se veían en el módulo, se los voy a subir en un documento explicativo. ¿Ok? Entonces, eso sería. Les agradezco mucho y cualquier duda me pueden escribir o solicitar una sesión para poder ver el tema. Muchas gracias. Hasta luego.